Bueno, lo que vamos a ver ahora es casi lo mismo que veníamos haciendo con las tablas de frecuencia, pero lo que pasa es que hay ciertas ocasiones que tenemos datos, tenemos muchos datos, y muchos datos diferentes. Vieron que, por ejemplo, en las tablitas que armábamos ahora siempre teníamos 5 filas, 6 filas, y más no. ¿Qué pasa si yo tengo datos tan distintos y tuviera que armar una tabla como la que venimos haciendo, pero con 40, 50 datos? No me entra en la hoja, ¿sí? Estoy todo el día contando numeritos y haciendo cuentas, y después lo más probable es que me equivoque en algún número. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aprender, como tenemos muchos datos distintos, a agruparlos, ¿sí? Hacer intervalos chiquitos de una cierta cantidad de números, y con eso armar la tablita que teníamos antes. Por eso este tema se llama tabla de distribución de frecuencia, como la anterior, pero agrupada por intervalos. Bueno, lo que dije recién. ¿Cuándo pasa esto? Y cuando tenemos mucha cantidad de datos y son muy distintos. Entonces ya no es como hacer una tabla común. La hacemos por intervalos. Lo que hay que tener en cuenta es que la cantidad de numeritos que tiene que cada intervalo tiene que ser la misma. Yo puedo hacer un intervalo que vaya del 10 al 20, otro que vaya del 20 al 30, del 30 al 40, del 40 al 50. Cada intervalo tiene que tener la misma cantidad de números. ¿Sí? No es que voy a hacer uno de 4 elementos, uno de 10, todo de la misma cantidad de datos. Y lo único que hay que tener en cuenta, y es súper importante, es que el primer intervalo, ¿sí?, comience con el valor más chico que encuentro en todos los datos, o si no comienza con el más chico, que por lo menos lo contenga, que esté dentro del primer intervalo. Y que el valor más grande que encuentre entre todos los datos esté dentro del último intervalo. ¿Sí? Bueno, entonces, eso es en general lo que vamos a ver ahora. Volver a explicar, hay un montón de teorías de estos, que se llama extremo, límite inferior, marca de clase y un montón de cosas. Pero si yo le empiezo a decir teoría por todos lados, vamos a pasar este Zoom y no van a entender nada. Entonces, lo más cómodo me parece que es, hacemos un ejemplo con datos y lo vamos armando de a poquito a partir de esos datos. ¿Sí? Ah, me olvidé decirles algo. La tabla es parecida a la que teníamos antes, pero tiene un nuevo formato. Fíjense que antes teníamos XY, y eso sigue estando, pero antes hay otra columna más. Una columna que se llama XYM. ¿Sí? Antes teníamos XY, FI, FR, F control, FA, y esta nueva que le agregamos el otro día. ¿Qué diferencia tiene esta? Que antes del XY hay otra más, que se llama XYM, que después lo vamos a hacer al final de todo esto. ¿Bien? ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? Bueno. Vamos con el ejemplo. Ahí está. Esto es a lo que muchos van a estudiar psicología o materias que tengan que ver con otra cosa. Por lo general, hasta la mitad del primer cuatrimestre, o hasta la mitad de la materia que van a ver, es todo lo que estuvimos viendo ahora. O sea, les viene bien porque, digamos, ya van a tener por lo menos un pantallazo y es mucho más fácil de aprender. Bueno, el ejemplo es, en la comisión número 4 de la cátedra de Psicología Aplicada se consulta a los alumnos por la estatura expresada en centímetros. Y los datos son estos. ¿Sí? Hasta acá no hay mucha diferencia de lo que tenían antes. Tienen una tabla con un montón de valores, y a partir de ahí yo quiero armar una tablita y organizarlos. ¿Qué es lo que vamos a hacer si a ustedes les piden armar una tabla de frecuencias por intervalos? Lo primero que vamos a hacer es buscar entre todos esos datos que estaban ahí, cuál es el más chico. ¿Sí? Y cuál es el más grande. Entonces, miro todos esos valores y busco el más chico. En este caso, el valor más chico que tengo es el 154. Es el valor mínimo. ¿Sí? Y ahora busco el valor más grande, que en este caso es 194, y es el valor máximo. Nada muy raro, hasta acá viene normal.
¿Cuál es la diferencia? Que lo primero que vamos a arrancar es haciendo un par de cálculos ahora. Antes de empezar a acomodarlos en la tabla, primero tenemos que hacer cálculos, armar los intervalos y después pasar a la tabla. ¿Qué voy a hacer con esos dos valores? Voy a calcular algo que se llama rango, que es para saber la cantidad de datos que tengo entre uno y otro. ¿Cómo se calcula el rango? Y voy a restar el número más grande con el número más chico, y eso me va a decir la cantidad de datos que tengo entre los dos. Entonces el rango es el valor más grande con el menos chico, y en este caso serían 40 datos. Si yo tuviera que hacer una tabla común, tendría que arrancar desde el 154 al 194, o sea, 40 filas. No lo van a hacer. Obviamente no lo iban a hacer tampoco. Así que, entonces, una vez que yo sé el rango que tengo, vamos a cantear la cantidad de intervalos que conviene usar. Los intervalos siempre, por lo general, los pueden elegir ustedes, o a veces los pregunto yo, que es mucho más fácil. Pero bueno, vamos a ver un ejemplo donde tuvieran que hacer todo. Si tuvieran que hacer todo, habría que hacer esto. Este muchacho, Kaiser, un alemán que estaba muy aburrido, se puso a investigar en los datos cómo puedo agruparlos y que tenga sentido. Porque, o sea, ¿puedo armar la cantidad de intervalos que yo quiera? Sí. Ahora, en forma estadística, ¿tienen sentido o tienen algún problema? Y hay algo que se llama problema de borde, que ustedes no lo van a ver, pero que existe. Por lo tanto, diseñó, ¿sí?, o creó un criterio para calcular la cantidad de intervalos que voy a armar. Dijo que la cantidad de intervalos que conviene hacer es la raíz cuadrada de n. O sea, vieron que n es la cantidad total de datos, la que sumamos en el CFI. Entonces, como yo tengo mi tabla, puedo contar cuántos datos tengo antes de empezar, y calculo la raíz cuadrada. Tengo 40 datos, son 6,333, entonces aproximadamente voy a tener 6 intervalos. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Ya saben, como siempre, donde se traben o algo, ¡pah! Ale, callate y explícame. Bien. Bueno. Uy, se me fue, perdón. Vieron que yo le dije que cada intervalo tiene que tener una cantidad de números, ¿sí? Una cantidad fija. Bueno, ¿hay una forma de calcular cuántos números va a tener ese intervalo? Sí. ¿Cómo se calcula la amplitud de ese intervalo? O sea, ¿cuántos números voy a poner? Y se calcula así. El rango, que ya lo había calculado antes, que era el más grande con el menos el más chico, dividido el número de intervalos, que en este caso son 6. Entonces, la amplitud de cada intervalo va a ser 40 dividido 6, me da 6,6666. Entonces, aproximadamente yo sé que mi amplitud va a ser 7. Es decir, cada intervalo va a tener 7 numeritos dentro, ¿sí? ¿Vamos? Entonces, bueno, vamos a armar los intervalos. Vamos a armar 1 o 2 intervalos para ver cómo queda. El primer intervalo va a arrancar ¿de dónde? Del valor más chico que tengo. Que en este caso, ¿se acuerdan cuánto era el valor más chico? 150 y... 150. Muy bien. Entonces, el primer intervalo arranca de 154. Y va a terminar 7 unidades más. O sea, ¿qué voy a hacer? Empieza en 154 y va a terminar en 154 más 7, que es la amplitud. O sea, mi intervalo va a ser de 154 a 161. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Bien. Ya armé mi primer intervalo. El segundo intervalo va a ser parecido, pero va a arrancar ¿de dónde? Va a arrancar de donde terminó este. Así se van siendo una continuación del otro. El segundo intervalo va a ser de 161 a 161 más 7. O sea, va a ser de 161 a 168. ¿Bien? Ya tengo 2 intervalos. Tengo que repetir esto cuántas veces y hasta que tenga 6 intervalos. Porque yo calculé que tenía que tener 6 intervalos. Entonces, repito esto hasta que tenga 6. Fíjense una cosa. En el primer intervalo, el final tiene un paréntesis. Y en el segundo tiene un corchete. ¿Qué significa eso?
que voy a contar los números que aparecen hasta el 161 sin incluir. O sea, voy a llegar hasta el 160,9999. Sí, sí, Agus. Me perdí en una parte. Sí, decime. Lo que vale el intervalo, en este caso es el número 7 y los intervalos son 6. Claro, la cantidad de intervalos que va a haber son 6. Y la amplitud, o sea, la cantidad de numeritos dentro del intervalo van a ser 7. ¿Sí? Entonces, fíjense eso que decía, que el borde empieza en corchete y termina en paréntesis. Si vea que el número final no lo incluye. No lo incluye acá, pero en el próximo sí. ¿Sí? Bueno, esos intervalos que vamos a armar, que son 6 en total, son los que van a ir en el XY. Antes teníamos numérico XY. Ahora lo que voy a tener en XY son los 6 intervalitos. ¿Sí? Entonces, la tabla me va a quedar así. Con todos los intervalitos armados. Pi, 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 pi. Uno abajo del otro. ¿Sí? Y ahora viene, o sea, armar los intervalos al principio, la primera vez cuesta un poquito, pero una vez que se acostumbran sale en un PP. Ahora el tema es, ¿y en FI qué pongo? Porque antes en FI yo que sé, aparecía el 5, contaba los 5 y ponía la cantidad y ya estaba. Pero ahora es malo de número de valores. Ya no es lo mismo. Entonces, vamos a calcular los FI del primer intervalo y después hacemos lo demás. Entonces, quiero calcular los FI del primer intervalo. ¿Sí? Con mi primer intervalo y quiero contar cuántos números aparecen entre el 154 y el 160 en realidad, porque el 61 no está incluido. ¿Se va viendo? Para verlo vamos a hacerlo por columna para que sea más fácil. Si miro la primera columna, el primer número que aparece es el 155, ¿no? Ahí lo marqué. Sigo mirando, y el 160 también. Es más chico que 161. ¿Sí? El de abajo también está ya dentro del intervalo. Vamos a la segunda columna. ¿Te perdiste, Aúl? Ah, pensé... Estaba contando. Ah, todo, ya te ibas hasta el final. Estaba contando cuántos números eran. Bien. Voy a la segunda columna. El primero que aparece por ahí, que está ahí adentro, es el 155. Y no hay más. Voy a la tercera columna. Hay otro 155. Hay un 160 que también está ahí adentro. Ya me voy a la tercera columna. Tengo el 154. Me voy a la última columna, tengo el 160. Hay otro 160. Y hay uno más, ¿no? Que es el 155. Entonces, ¿cuántos números encontré? 10. 10. Entonces, para ese intervalo, ¿sí? Para ese intervalo, la frecuencia es 10. ¿Sí? Bien. Si yo tuviera que hacer el próximo intervalo es de 161 a 168 sin incluir. ¿Sí? Ahora lo vamos a mostrar con la tablita de vuelta. ¿Se animan a contar ustedes ahí con lo que está en pantalla cuánto va a ser el FI? Recuerden que el intervalo es 161 a 167 en realidad, porque el 68 no lo incluye. Me encanta verlos pensar. Es más chico que 10.
Es re difícil esto, contarlos. Yo tengo Sí, que... contarlo en Es re- pantalla, contarlo en pantalla es complicado, porque si tuvieras el papel lo vas sí, tachando y te va yo lo más que tengo fácil. que hacer, tengo un fibrón de los que se borran y tengo que marcar la computadora porque no me doy cuenta, si no. Bueno, eso les voy a enseñar a usar Excel. Hay una función que les cuenta todo. Cuando lo Sí, hagamos, gracias. hay una función que cuenta. Ustedes van a poner de dónde a dónde y te los va a contar y te pone el numerito redondo, hermoso ahí. ¿Alguien lo sacó ya? Profe, ahí Fiore escribió en el chat. A ver, me fijo. Pasa que como lo veo la pantalla compartida, no veo el chat. Acá, ¿dónde está el chat ahora? Acá. Ahí está. Ah, ya recibió la respuesta y todo, Fiore. Bien, ¿No son 6? correcto. Son 6. Faltó uno. ¿Está bien? Lo mismo tengo que hacer con el otro intervalo, y con el otro intervalo, y con el otro intervalo. Una vez que tengo todo llenada la casilla de FI, ya todo lo que queda es lo mismo que antes. No hay nada, no hay ninguna ciencia. Para calcular FR, ¿qué hacía? Y primero que nada sumo esto. Si sumo esto me da 40. FR, ¿qué hacía? 10 dividido 40 y ponía resultado. 6 dividido 40, resultado. 8 dividido 40, resultado. 9 dividido 40, resultado. 5 dividido 40, el resultado. 2 dividido 40 y el resultado. Eso es lo que hacíamos siempre y se sigue haciendo. Y FR porcentual, a este número lo multiplicábamos por 100. Y en FA íbamos sumando. El primero ahí como está, después le sumábamos el siguiente y así. Entonces, ¿qué cambió hasta ahora? Solamente primero que nada que teníamos que armar intervalos que antes no teníamos que armar. Ahora tenemos que armar eso. Y después, cuando contamos por ese intervalo. Después, todo el resto de la tabla se cometa de la misma forma que antes. ¿Bien? ¿Dudas? Yo tengo Sí. una duda, pero capaz que lo vas a responder ahora. Sí. Yo cuando estaba haciendo el trabajo el otro día, no entendía para qué me sirve El XY por multiplicar. FI. Claro, sí. Más que, o sea, yo lo hago, es multiplicar, pero me gustaría entender por qué. Bien. ¿Ustedes se acuerdan la fórmula de media? La media aritmética. Sí. Que era la suma de todos los XY por FI. Entonces, si vos ya tenés el XY por FI, los tenés todos acá, los sumás y ya sabés lo que es la parte de arriba de la fórmula. Es justamente todo lo que vamos a agregar a la tabla de acá, es para achicarles cuentas a ustedes, para que no tengan que hacer. Creo que si tienen que escribir un renglón y poner 4 por 0, más 8 por otro, más, ya es eterno. Entonces, lo hacemos todo en una tabla de a poquito, después sumamos y ya está. Era para eso. Y acá viste que también aparece. Pero no aparece con XY por FI. Aparece XM por FI. ¿Por qué? Porque yo multiplicaba un número por la frecuencia. Y acá tengo un intervalo. ¿Cómo multiplico un intervalo por una frecuencia? No tiene mucho sentido. Entonces, vamos a completar la nueva columna, ¿sí? Que aparece acá, que es nueva, que se llama, tiene un nombre específico. Lo van a ver en la facu seguramente cuando lo tengan que hacer en la facu muchas cosas de estas, se llaman marca de clase. Tiene ese nombre, se llama marca de clase. Y es una pavada calcularlo porque en realidad es el promedio. Esa es la tabla que tenemos hasta ahora. ¿Cómo calculo el primer valor? Es el promedio entre el 154 y el 161. Promedio entre dos números. Por ejemplo, a ver, Lola. Si yo tuviera que calcular el promedio entre dos notas, ¿qué haces vos con esas dos notas? Las
Ay, pará, que yo no me acuerdo cómo se Lo común es, pensá en tu boletín, tenés que sacar un promedio entre tus dos notas, ¿qué haces? las sumás y después las dividís por 2. Perfecto. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Exactamente lo que dijo Lola. Quiero sacar el promedio entre 154 y 166, entonces ¿qué hago? Lo sumo y lo divido por 2. Ese valor que me da lo pongo acá. ¿Está bien? Y tengo que hacer lo mismo con cada fila. Después tengo que sacar el promedio entre 161 y 168, me da 164,5. ¿Se acuerdan que la amplitud era 7? ¿Sí? ¿Se acuerdan que la amplitud del intervalo era 7? Bueno, si ustedes se fijan, entre el primer número y el segundo es sumarle 7. El tercero me da 171,7, 5, bla, bla, bla. Ahí quedó. ¿Está bien? ¿Qué es lo que me falta? Esta columna. Pero esta columna ahora es fácil, porque es una multiplicación. Es multiplicar esto por el FI, y pongo el resultado. Y eso. ¿Vieron? Lo que tiene, o sea, es un poquito más largo que lo que veníamos haciendo, pero es lo mismo. La única diferencia es que primero tengo que armar un intervalo y contarlo en ese intervalo. Y después se completa igual. Ya estamos agregando la columna del XY por el FI y la suma. Todavía no vamos a calcular ni la media, ni la mediana, ni la moda, nada de esto. Porque, lamentablemente, este tipo de tablas tienen fórmulas para cada cosa. Tiene una fórmula de mediana que es un chorizo, otra de moda que es otro chorizo. Entonces lo que vamos a hacer es agregar ya los datos que nos hacen falta, y cuando lo veamos dentro de un par de clases más adelante, lo vamos a usar. Pero ya tenemos la tabla armada para calcular lo que tenemos acá. ¿De acuerdo? ¿Dudas, chicos? ¿Se entendió? ¿Alguna duda de esto? Bueno. Bien. Perfecto, eso fue todo. No era tan grave.